¿Quién hizo esto? ¿Qué pasó, Juana? Quiero separarme de ti. ¡Me va a tocar nunca! ¿Pero qué pasa? Yo no te he tocado. ¡Su olor es el mismo! ¡Yo sé que fue usted! Calma. ¡No me dejes, por favor! ¡No me puedes hacer esto! ¡No! Tu hermano fue quien mandó matar al hermano de Mati. Ya me enteré que Rodrigo está enamorado de ti. Ya no estoy enamorado de ti. Quería decirle que me voy a tomar mis minutos de descanso. Disimula, porque creo que me siguió, ¿eh? Porque vi a Rodrigo cuando te estaba forzando a que lo besaras. Y también sé que Felicia te amenazó con decirle a Carlos que Rodrigo estaba enamorado de ti. Perdón. ¿Felicia te contó? Ah. Yo sabía que me ibas a traicionar, Felicia. Pero me vas a escuchar. Ana, ¿qué onda? ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué tendría que estar mal? No, pues Santiago está preocupadísimo por ti. Te llama y nada más manda el buzón. Y pues luego yo también te he intentado llamar y ni las luces. Pues es que se me volvió a romper el teléfono. Pues márcale el mío, amiga. Ándale. ¿Qué onda? ¿Qué estás esperando? Devuélvele la llamada a tu novio que está bien preocupado por ti. Entonces, en algún momento uno tiene que pensar en uno mismo, en su propia felicidad. Ay, perdón, que no he parado de hablar, contándote todos mis problemas. No, tranquilo, digo, pues para eso venimos, ¿no? Además, a mí no me molesta, a mí me gusta mucho escuchar a la gente y siempre les ando diciendo a mis hijos que tengo como 5 cabezas porque siempre ando escuchando a todo el mundo. Tengo una para cada niño, una para mi marido, una para el trabajo, una para la casa. No paro. Sí, 5, no 6. Te faltó tu cabeza para pensar en ti. Sí. Justo eso es lo que me falta. No tengo tiempo para pensar en mí. Y recuerdo cuando fuiste a mi casa a cocinar, estabas viviendo con tu hermano. Y te pusiste muy triste cuando te pregunté por tu familia. Sí. Es que... mira, para que no te sientas mal, te voy a contar lo que pasó ese día. Yo estaba muy triste ese día y estaba en casa de mi hermano porque acababa de descubrir que mi marido me estaba engañando con otra mujer y que además tenía un hijo con ella. ¿Cómo ves? ¿Qué? O sea, ¿tiene otra familia? Así es. Y pues imagínate cómo me sentía, ¿no? Cómo me siento. Ese día me encerré en mi coche a llorar porque no quería que mis hijos me vieran. ¿Y todo para qué? Porque después de todos modos se enteraron. Así que es una realidad que no se puede esconder y ahora tengo que enfrentarla. ¿Y esa otra mujer quién es? ¿La conoces? Ay, ¿soy o no soy la más consentida de este departamento de policías tan amable? Ay, por supuesto que sí. ¿Se te ofrece algo más, reina? No es reina oficial, es señora Garrido. A sus puestos, por favor. Sí, señor. Un documento. Tengo más de 10 minutos desde un operativo tratando de comunicarme contigo para que me ubiques unos oficiales. Y no solamente no contestas el teléfono, sino que están todos aquí distraídos contigo. Te juro que no sonó el teléfono. Que estaba descolgado, sorry. Mi oficina, señora Garrido. Isabel, te pedí que le echaras ganas a tu trabajo, que vinieras vestida como las demás secretarias y sin embargo, mírate. ¿Qué tengo de malo? No. De malo nada. De muy bueno, al contrario. Quiero decir, no para mí, sino para los oficiales de acá. Hay muchos hombres en la comisaría que no están acostumbrados a ver mujeres vestidas como tú. Pues yo tampoco, mira.
Porque bien que tú me regañes a mí, pero andas ahí enseñando lo tuyo, ¿no? A ver, yo acabo de llegar de un operativo. ¿No ves cómo está mi ropa? ¿Ah? Eso es normal entre nosotros, por eso tenemos otro cambio de ropa acá. ¿Ah? Es decir que... ¿Qué? Ah, que tú sí te puedes encuerar delante de mí, pero yo no puedo enseñar mi media piernita porque ahí sí hay tus compañeros y el trabajo. Lo único que te exijo es que las cosas se hagan bien. Cristóbal, ¿tú estás celoso? Gracias, morra, pero pues el Santiago debe estar trabajando ahorita y pues no lo quiero distraer. Igual te puedo atender, obviamente. ¿O qué onda? ¿Qué traen broncas? ¿Están peleados o qué? No, es que... Hola. Juana, ¿qué haces aquí? Eso le pregunto yo a usted, señor. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué entró por la puerta de servicio? No, vine a visitar a Débora y me impresionó lo arreglado que tiene el jardín. Y lo que son las casualidades, me encuentro aquí a Juana. ¿No que ibas a salir a caminar? Yo me la encontré, señor, y me la traje para acá. Bien, así quedó más tranquilo. Es que siempre me gusta saber dónde están mis empleados para que no se metan en problemas o les vaya a pasar algo. ¿No es cierto, Juana? Celoso. ¿De dónde sacas que puede estar celoso de ti? No, nomás te lo estoy preguntando porque pues, hay que estar claros entre tú y yo. Tú no puedes sentir nada por mí, ¿cierto? Porque yo fui la mujer de tu primo. Sí, y le diste un hijo. Imagínate qué pensaría Rodolfo de todo eso, ¿no? Y el mismo Alex también estaría muy confundido. No sé. Pues... Sí, claro. Y si yo sintiera algo por ti, pues... ya me imagino lo que tú pensarías, ¿no? Que yo ando ahí atrás de todos los hombres de tu familia. No, yo no pensaría eso. Pero... No, olvídalo. Nomás era una pregunta tonta. Cristóbal, yo he pensado mucho en ti. ¿En mí? Sí, eso que me dijiste de que yo debo ser independiente. ¿Qué estás pensando irte de la casa de Rodolfo? En cuanto me paguen mi primer sueldo. Yo te lo adelanto. Quiero decir, tu sueldo del trabajo que has hecho. Ah, pues entonces quiere decir que no lo estoy haciendo tan mal, ¿verdad? ¿Y usted por qué dice que Juana podría meterse en problemas? Por si aparece la migra y pues... La migra en Beverly Hills, Simón. Pues, uno nunca sabe. Ya vio que no me alejé de la casa, patrón. Nomás se encontró conmigo. Sí, me parece bien. Hay que rodearse de buenos amigos. Por eso vine a ver a Débora. ¿Le puedes decir que estoy aquí? Por supuesto. Acompáñeme, por favor, a la sala para que le espere mientras yo lo anuncio a usted. Anita, Juana, ese conaje te vuelve a lastimar. You still here? Bueno, señor, es que lo que pasa es que usted nunca me dijo cuándo me van a dar mi permiso de trabajo, ¿no? Y pues me gustaría saberlo. Porque... No tengo acceso a esa información. Pero usted... Already told you. Yo sé, señor, pero usted tiene esa computadora ahí, ¿no? Y tiene todos mis archivos. ¿Sabe que yo he cumplido al pie de la letra todo lo que me ordenaron después de que me soltaron? Se lo juro. Y usted sabe, además, que es bien diferente para nosotros conseguir un trabajo cuando tenemos la legalidad, ¿no? Cuando tenemos ese permiso en las manos, ¿no? Para la autorización de su permiso para empleo, no hay plazo, Mr. Martínez. You got it? Sí, señor, pero oiga, ¿podría nada más decirme...? Juanita, ve cómo estás, ¿qué te hicieron? Desahógate, criatura, suelta todo. Por favor, no te quedes así. Mi patrón me obligó a quedarme a dormir en su casa porque se iba a ir de viaje. Y pues yo me quedé. Ya era muy tarde y ya me iba a dormir cuando escuché un ruido. Fui a ver y apareció un hombre con el rostro cubierto.
Me golpeó, no dijo nada. Yo me desmayé y ya no supe más. Ay, Dios mío, eso que me estás contando es... Es horrible, Ramona. Cuando me desperté tenía la ropa rota. Una sabe. Ese hombre abusó de mí. No, Juanita, eso no. Una niña como tú. Me golpeó muy fuerte en la cabeza. Tengo la sensación de que me dio algo para marearme. No sé por qué me desperté. Estaba muy mareada y los muebles en la sala estaban todos tirados. ¿Y qué hizo? ¿Qué te dijo? Me gritó. Me reclamó, me dijo que había sido mi culpa. Pero fingió. Yo sé que fue él, Ramona. ¿Qué fue él qué? Por su perfume. Yo sé que fue mi patrón. ¿Qué, Juanita? Él hizo como si apenas estuviera llegando a la casa, como si no hubiera pasado la noche ahí. Pero él me hizo eso. Pero él sabe que yo no puedo hablar. Mi patrón me violó. No, Juanita. No, con razón vino hasta acá. Era para asegurarse que te ibas a quedar callada. Entonces, ¿quiere que le diga al señor Alan que la espera en el despacho? Sí, no sé qué habrá venido, pero dile cara abajo. Atiéndelo bien. Va. Ah, espera. Tengo los ojos muy hinchados. Pues yo la veo normal, señora. Bueno, ¿cómo se me ocurrió preguntarte a ti? Tu vida no se compara nada a la mía. En Beverly Hills son los primeros que se fijan en todo. Bueno, avísale que bajo enseguida. ¿Dónde está Gracie? Shh, baja la voz. No tienes idea lo que me costó convencerla para que se durmiera. Llegó muy cansada después de viajar varios días. ¿Y tú la recibes con la noticia de que ya no la amas? ¿Qué no piensas en su embarazo? Por mi hijo es que estoy aquí. Porque vengo a pedirte o advertirte, como lo quieras tomar, que no digas nada de lo que sabes. ¿Y qué es lo que sé? Ya me contó Mati que la amenazaste con que dejara a mi papá, porque ya sabes qué es lo que siento por ella. Los escuché sin querer. ¿Se lo dijiste a Gracie? No tuve el valor de hacerla sentir peor. Ahora resulta que aquí la que tiene corazón eres tú. Mira, güerita, la que le conviene quedarse callada es a ti. Porque si esto explota, la que va a salir perdiendo eres tú. Y lo sabes perfectamente. No puedo hablar, Ramona. Y tú tampoco. No puedes contarle a nadie lo que me pasó con mi patrón, ¿eh? No sabes cómo me mira, cómo me habla amenazándome. Tengo a mi hija y a mi mamá en México. Por favor. Juanita, cálmate. Yo te entiendo, de veras te entiendo. Yo he vivido cosas tan parecidas a lo que te pasa a ti. Chamaca. A ti también, Ted. No. No. El abuso no es solamente que te tomen como mujer, que te usen como esclava, que te traten como animal. A mí me gritaban india, inútil. Me hicieron trabajar de sol a sol sin pagarme un peso. Me hicieron comer comida de perro. Se han burlado de mí. Y yo he vivido aterrada de que me vayan a denunciar con la migra. De que me echen de este país. O peor, tantito, que me metan a la cárcel. No. ¿Cómo saliste de esa pesadilla? No lo denuncies. Pero tú ya no puedes seguir en esa casa. Lo tuyo es peor que lo mío. Tengo que hacerlo, le debo dinero. Claro.
la lana que le mandaba tu madrecita en México. Y ese desgraciado tiene mi dirección con Santiago. Si no regreso, pues me va a mandar a la policía y a él también lo van a deportar. ¿Y a quién le van a creer? ¿A una mojada indocumentada? ¿O a un ciudadano con lana? Ay, Creto. Qué bueno que hayas venido a visitarme, Alan. Gracias. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti. Yo lo sé, Débora. Por eso quería agradecerte que me hayas invitado a la cena la otra noche. No, para nada, al contrario. Más bien qué pena que tuvimos que suspenderla porque mi hija estaba con sus amigas y se sintió mal. Tuvimos que llevarla al médico, ya sabes todo eso. Ay, mi amor. Oh, ¿cómo? No imaginé que tenías visita. Ay, ¿te acuerdas de Alan, nuestro vecino? Hola. Gusto en verte. Igual. Discúlpalo. Últimamente está muy estresado por el trabajo. Alan por eso está muy serio. Sacarme de la casa fue la mejor idea, María. La verdad, pues, me hizo muy bien hablar contigo. Gracias. Pues qué bueno, me alegro. Esa era la intención, ¿no? Y ahora, si quieres de regreso, te llevo a tu casa. No, no te preocupes, que voy a tomar un taxi. Así no te robo más tiempo, ¿eh? Bueno, está bien. Muchas gracias por todo. Ay, perdón. No, perdón. Gracias. A ti. Gracias. Chao. Bye. Isabel, si quieres, vamos y te dejo en la casa de Rodolfo, ¿sí? Ay, ¿de verdad? Gracias. Pero me das 2 minutitos. Es que, mira, estoy terminando aquí de investigar del seguro de inquilinos para mi próximo apartamento. Oh, sí, claro, el tiempo que necesites. Creo que ya tienes apartamento. Sí, lo que me hacía falta era la lana. Porque las ganas de irme a casa de Rodolfo, esas no me faltaban. Pero gracias a que tú me diste el adelanto de suelo, pues ya me puedo mudar. Bueno, me alegro de haber sido una ayuda para ti. Voy a esperar en mi oficina, ¿ok? Sí. Bueno. Gracias. Sí. Si me callo, lo que sé de ti es porque no quiero que me des más problemas. Hasta tuve que salirme de mi casa unos días para esconderme de Colmillo. ¿Eso qué es? ¿Un chantaje emocional? ¿Cómo ves que a mí tus broncas como que no me importan mucho? ¿Sí sabías? Yo lo que quiero es ser feliz con Carlos. Y ahora que Mati lo dejó... ¿Mati dejó a tu papá? ¿Y justo ahora vienes a decirme que ya no me amas? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada